Bienvenidos a esta segunda sesión en la que abordaremos el tema el aprendizaje. Según Ernest Kierkegaard, nos dice que es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo. Esto quiere decir que la persona que tiene un aprendizaje, que adquiere el aprendizaje sobre una situación determinada, pues lo pone en práctica modificando la que anteriormente hubo realizado. Los tipos de aprendizajes, según las teorías, según los autores, nos manifiestan que hay diferentes tipos de aprendizaje. Por ejemplo, hablamos del aprendizaje receptivo. En este aprendizaje nosotros entendemos que el alumno solamente participa recepcionando información, es decir, escucha la información y necesita comprenderla para poderla reproducir. En cambio, frente a otros aprendizajes, en este sentido, él no descubre nada, simplemente lo que escucha lo puede repetir y necesita comprenderlo simplemente. Luego tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Si dijimos anteriormente que en el aprendizaje receptivo el alumno no descubre nada, en este aprendizaje por descubrimiento el sujeto descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. También tenemos el aprendizaje repetitivo. Este aprendizaje sucede cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. No encuentra significado a los contenidos estudiados, porque el alumno solamente espera que le repitan la información, él repite lo asimilado y por lo tanto no puede encontrarle un significado a esos contenidos estudiados. El otro de los aprendizajes, según los tipos que estamos analizando, tiene que ver con el aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje, el sujeto relaciona sus conocimientos previos con la nueva información para darle coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Otro de los tipos de aprendizaje tenemos el aprendizaje observacional. Este aprendizaje sucede cuando el estudiante observa el comportamiento de otra persona y lo toma como modelo, o como modelo una actividad o una acción ejecutada por otra persona, para ponerla en práctica según lo que él ha observado. Otro aprendizaje, en los tipos que nos manifiestan los autores, tiene que ver con el aprendizaje latente. Este aprendizaje, en él se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. Es decir, en este aprendizaje latente necesita un estímulo que haya de parte del docente para que el estudiante pueda demostrar cuánto ha podido asimilar y cuánto es posible de responder frente a una nueva información. El aprendizaje por ensayo-error ocurre por medio de modelos conductistas, por el que se busca la respuesta al problema. En este sentido, entonces, el estudiante participa en un proceso en el que, según la información que se le alcanza, pueda él determinar su capacidad de comprenderla y, al ser formulado una pregunta por parte del docente, pues su respuesta puede ser un acierto o puede ser un error. Entonces, en ese sentido, es que el estudiante estaría ubicándose con una actitud favorable para poder, a través del ensayo del error, comprender y aprender cierta información. El siguiente tipo de aprendizaje es el aprendizaje dialógico. En este aprendizaje es el resultado del diálogo igualitario, en otras palabras, es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder. Es decir, el aprendizaje dialógico enseña mucho, se participa en un proceso en el que todos tienen el derecho de opinar, pero que las opiniones, por supuesto, no son las mismas y nadie quiere ejercer el poder de que se tenga que aceptar su punto de vista, sino lo que tiene que ver razonablemente de acuerdo a la información. Mencionan que son 4 los estilos de aprendizaje. Hoy día vamos a abordarlos
y vamos a ver primero el estilo activo. Las personas, los estudiantes que manifiestan el aprendizaje activo son personas que improvisan, son estudiantes que son animados, participativos, ellos son protagonistas de su propio aprendizaje, son creativos, muy creativos, y además decimos que son alumnos que se involucran en nuevas experiencias, no tienen miedo a lo nuevo que vayan a aprender, es decir, con su capacidad de ser activos, entusiastas y dinámicos, pues se involucran directamente en el proceso del aprendizaje y pueden lograr lo que es su objetivo, el de aprender, la información que se les presenta. El siguiente estilo es el estilo reflexivo. En este estilo, los estudiantes que ponen en práctica este estilo son ponderados, analíticos, como su nombre mismo lo dice, reflexivos. Es decir, antes de actuar, antes de expresar una respuesta frente a la formulación de una pregunta, piensan, buscan encontrar la solución y que su intervención pues sea acertada. Por lo tanto, son pacientes, son prudentes, y estos alumnos tienden a ser muy analíticos, piensan mucho y, claro, también podríamos decir que a veces en exceso, pero lo que buscan es que sus respuestas, su trabajo, su intervención sea totalmente aceptable. El siguiente estilo es el teórico. En este estilo, los estudiantes que lo manifiestan son metódicos. Ellos son muy lógicos, también muy críticos, además disciplinados, pensadores. Por lo tanto, decimos que estos alumnos basan su aprendizaje en pensar de forma secuencial, paso a paso, siguiendo las observaciones basadas en las teorías. Es decir, ellos trabajan de una manera secuencial en base a la presentación del tema, a sus definiciones, sus características y llegar a lo más complejo para poderlo ir comprendiendo mejor. Por lo tanto, entonces hablamos ahora del nuevo estilo de aprendizaje, que hablamos del estilo pragmático. Las personas que ponen en práctica el estilo pragmático son experimentales, les gusta la experiencia, son realistas, eficaces, es decir, no pierden el tiempo, son bastante prácticos, ellos van inmediatamente a la tarea, a la ejecución, son objetivas, concretas. Estos alumnos basan su aprendizaje probando ideas, comprobando tesis y sobre todo basándose en la realidad y dejando de lado las conclusiones abstractas. Es decir, entonces, son pragmáticos. Ellos buscan lograr el aprendizaje a través de situaciones totalmente concretas. Bien, ahora les expreso mi más sincero agradecimiento y invitándolos para que ustedes puedan retomar las siguientes sesiones. Por lo tanto, les digo muchísimas gracias.